La enorme nave colgaba en el espacio como una ciudad de metal. Su casco oscuro se extendía por millas, cubierto de extraños símbolos que brillaba con una suave luz azul. Dentro del barco, 12 especies alienígenas diferentes se sentaron alrededor de una mesa circular hecha de negro. Stone. Este era el Consejo Galáctico, y habían gobernado la galaxia durante miles de años. Embajador Starr miró el bloc de datos en su mano de 4 dedos. Su piel era gris y áspera como el cuero viejo, y sus 3 ojos se movieron mientras leía. Era de los Igemani, una de las razas más poderosas del Consejo. Hoy estaban hablando de un nuevo descubrimiento. Así que este planeta Tierra, dijo Starr con voz profunda. Y Scratchy, ¿qué sabemos de estos humanos? Consejero Vestul, un alto, criatura de piel morada y sin pelo, tocó un botón. Un holograma apareció sobre la mesa. Mostraba un azul y planeta verde girando lentamente. Son muy primitivos, dijo Vexel. Todavía usan cohetes químicos para alcanzar los suyos. Luna. Sus armas son toscos proyectiles de metal. Ni siquiera pueden ponerse de acuerdo sobre un gobierno para su planeta. Otros miembros del Consejo hicieron sonidos de disgusto o diversión. Para ellos, cualquier especie que no pudiera unir su hogar. El mundo apenas valía la pena. ¿Cuánto tiempo han tenido viajes espaciales?, preguntó el consejero Meto, cuyos tentáculos se movieron como. Ella habló. Menos de 100 de sus años, respondió Vestul. Tienen pequeñas colonias en su luna y el cuarto planeta en su sistema. Nada importante. Starr asintió. Luego seguimos. Protocolo estándar. Les ofrecemos integración en nuestra civilización. Nos dan sus armas militares. Aceptan nuestra orientación y proporcionar trabajadores para nuestros proyectos. ¿Cuántos trabajadores?, preguntó otro miembro del Consejo. 30% de su. La población debería ser suficiente, dijo Zeta como si estuviera hablando de mover muebles. Se reproducen rápidamente, por lo que los números crecerán. El Consejo había hecho lo mismo cientos de veces antes. Cuando encontraron una nueva especie, les dieron opciones simples. Únete al Consejo como miembro junior y sigue todas sus reglas o serás destruido. La mayoría, las especies eligieron unirse. Los pocos que se negaron habían sido eliminados por completo. ¿Cuándo nos ponemos en contacto con ellos?, preguntó Metoch. Sus líderes ya están viniendo aquí, dijo Starr. Les enviamos una invitación que no pudieron rechazar. Su barco debería. Llegue pronto. 3 horas después, un pequeño barco humano atracó con el barco del Consejo. Los humanos habían enviado a 5 personas para representar a toda su especie. La humana principal era una mujer llamada María Santos. Ella era pequeña en comparación con la mayoría. Miembros del Consejo de piel morena y cabello oscuro. Los otros humanos parecían nerviosos mientras entraban al Gran Concilio. Cámara. Bienvenido al Consejo Galáctico, dijo Starr, sin molestarse en ponerse de pie. Soy el embajador Starr. Nosotros han decidido ofrecer a su especie un lugar en nuestra civilización. María Santos miró por la habitación a todos los alienígenas, caras mirándola fijamente. Ella había estudiado los archivos sobre cada especie durante meses. Ella sabía que la gente de Starr, el Igemani, había destruido 6 civilizaciones diferentes en los últimos 1000 años. Ella sabía que el dominio de Vestul utilizaron mano de obra esclava para construir sus grandes ciudades. Ella sabía que el Consejo gobernaba a través del miedo y la fuerza. Nos sentimos honrados por tu oferta, dijo María con cuidado. ¿Podría decirnos qué implicaría esta membresía? Vestul deslizó un bloc de datos al otro lado de la mesa. Allí se explica todo. Nos entregarás todas las armas y barcos militares. Tú aceptarás la supervisión del Consejo de todo su desarrollo tecnológico. Proporcionarás el 30% de tu población como trabajadores para proyectos municipales. María tomó el bloc de datos y fingió leerlo, aunque ya lo sabía. ¿Qué diría? La inteligencia humana había estado interceptando las comunicaciones del Consejo durante 6 meses. La Tierra sabía exactamente lo que quería el Consejo. Esta parece una oferta muy generosa, dijo María, pero tendré que discutirlo con nuestros líderes en la Tierra. Los miembros del Consejo se miraron entre sí con diversión. Pensaban que los humanos eran estancados porque tenían miedo. Por supuesto, Starr dijo, tienes uno. Rotación de tu planeta para decidir.
Eso debería ser tiempo más que suficiente. 2 horas, dijo María. Lo entendemos. No tardes demasiado en decidirte. Vestul. Advertido. Al Consejo no le gusta esperar. Las especies que rechazan nuestra generosidad a menudo enfrentan dificultades. María Santos sonrió cortésmente, pero por dentro estaba pensando en algo completamente diferente. Mientras ella se sentaba en esta habitación, humano, los ingenieros trabajaban día y noche en instalaciones ocultas, mientras que el Consejo pensaba que los humanos eran primitivos, la Tierra. Los mejores científicos estaban estudiando la tecnología del Consejo capturado. Mientras estos extraterrestres hacían amenazas, las fuerzas especiales humanas eran. Ya se está moviendo su posición en toda la galaxia. El Consejo había cometido un gran error. Pensaban que los humanos eran débiles porque tenían tecnología simple. Pensaban que los humanos eran cobardes porque la Tierra tenía muchas naciones diferentes. Pensaban que los humanos serían fáciles de controlar porque parecían muy primitivos. Pero los humanos tenían algo que el Concilio nunca había encontrado antes. Todas las especies que el Concilio había conquistado habían vivido en paz durante miles de años. Se habían olvidado de cómo luchar. Guerras reales. Habían olvidado lo que significaba luchar por la supervivencia. Los humanos nunca lo habían olvidado. Los humanos habían gastado toda su historia luchando entre ellos, mejorando sus armas y aprendiendo nuevas formas de ganar batallas. Ellos habían estudiado la guerra como otras especies, estudiado arte. Habían convertido el asesinato en una ciencia. El Consejo examinó cohetes químicos humanos y tecnología primitiva SOU. No vieron que los humanos habían aprendido a colocar enormes cargas útiles al espacio muy barato. El Consejo miró balas de metal humanas y vio armas toscas. Ellos no vieron eso. Los humanos habían aprendido a hacer estas balas increíblemente precisas y mortales. El Concilio miró a las muchas naciones de la Tierra y vio debilidad. No vieron que los humanos habían aprendido a trabajar juntos, incluso cuando no estaban de acuerdo sobre todo lo demás. Cuando María Santos y su equipo abandonaron el barco de Consejo, envió un mensaje codificado de regreso a la Tierra. El mensaje fue muy corto. Mordieron el anzuelo. Atrás, en la Tierra, el presidente Chen Wei leyó el mensaje en un búnker seguro a gran profundidad. A su alrededor, militar, líderes de todas las naciones de la Tierra esperaban sus órdenes. Por primera vez en la historia de la humanidad, los gobiernos se habían unido con un solo propósito. ¿Cuánto tiempo hasta que nuestra gente esté en posición?, preguntó el presidente Chen. El general Rodríguez, jefe de las Fuerzas Militares Combinadas de la Tierra, miró su tableta. 72 horas, señor. Nuestros barcos son. Ya nos estamos moviendo y nuestros equipos avanzados han estado en los mundos del Consejo durante semanas. Y las nuevas armas listas para despliegue, señor. El Consejo no tiene idea de lo que están a punto de enfrentar. El presidente Chen asintió. El Consejo pensó que le estábamos dando a los humanos un día para rendirse. En cambio, le habían dado a la Tierra 24 horas para terminar de prepararse para la guerra. Envía él. Respuesta, ordenó el presidente Chen. De vuelta en la nave del Consejo, Star recibió la respuesta de la Tierra. El mensaje era simple. Necesitamos más tiempo para considerar su generosa oferta. Danos 72 horas para tomar esta importante decisión. Star se rió, mostrando los dientes como cuchillos amarillos. Comportamiento primitivo típico. No pueden tomar decisiones simples rápidamente. Él le devolvió un mensaje aceptando esperar 3 días. Los miembros del Consejo se fueron a sus aposentos, completamente seguros de que los humanos se rendirían cuando se acabara el tiempo. Después de todo, ¿qué podría hacer un pequeño planeta contra toda la galaxia? Estaban a punto de descubrir exactamente qué podían hacer los humanos cuando estaban enojados. María Santos se puso de pie en el Consejo. Cámara de nuevo, pero esta vez el ambiente era diferente. Las caras alienígenas alrededor de la mesa parecían impacientes y molesto. Habían pasado 72 horas y querían su respuesta. Bueno, Star, exigió, sus 3 ojos enfocándose en María. ¿Tu gente ha tomado una decisión? María respiró hondo. Ella había pasado los últimos 3 días en comunicación con la Tierra, pero no de la forma en que pensaba el Consejo. Cada mensaje había sido parte de un plan cuidadoso. La gente de la Tierra está agradecida por tu oferta,
comenzó María. Sin embargo, me gustaría proponer algunos cambios en los términos. Los miembros del consejo se miraron sorprendidos. Ninguna especie había. Nunca antes había intentado negociar con ellos. Cambios, dijo Vestul, su piel morada oscureciéndose de ira. ¿Tú quieres cambiar nuestra generosa oferta? Creemos que el 30% de nuestra población también lo es. Mucha gente para proveer como trabajadores, dijo María con calma. Quizás podríamos comenzar con un 5% y aumentar el número con el tiempo. Los tentáculos del consejero Marto se retorcieron de irritación. ¿Te atreves a negociar con el Consejo Galáctico? ¿No lo entiendes? ¿Tu posición? También nos preocupa entregar todo nuestro equipo militar. María continuó, ignorando la amenaza en la voz de Marto. Necesitamos algunos barcos para proteger nuestras rutas comerciales y mantener orden en nuestros mundos. El silencio en la cámara fue mortal durante varios largos segundos. Nadie habló. Entonces Tar comenzó. Para reír. Era un sonido frío y horrible que resonaba en las paredes. Protege tus rutas comerciales, dijo entre risas. Mantén el orden. ¿Crees que tienes derecho a quedarte con las armas cuando el Consejo te ha ofrecido protección? Nosotros simplemente. Creo que María empezó a decir basta. Vestul golpeó su puño contra la mesa. Ha insultado al Consejo con su arrogancia. Necesitas aprender qué le sucede a las especies que rechazan nuestra generosidad. Vestul tocó un control en su muñeca. Almirante Corvus, él es el consejero Vestul. Ejecutar demostración. Protocolo sobre la colonia humana en Luna City. La cara de María se puso pálida. ¿Qué son? ¿Lo estás haciendo? Enseñándote una lección, dijo Vestul fríamente. Luna City tiene 50.000 de tu gente. Correcto. ¿Cuándo? Están muertos. Tal vez la Tierra entiende el precio de desafiar al Consejo. Muy por encima de Luna City. 5. Las naves de guerra del Consejo abandonaron el hiperespacio. La colonia humana fue construida dentro de una enorme cúpula en la superficie de la luna de la Tierra. Dentro de la cúpula, las familias cenaban, los niños jugaban en los parques y la gente vivía vidas normales y pacíficas. Los barcos de Consejo no se molestaron en dar ninguna advertencia. Sus armas cargadas con energía que hacía brillar el espacio a su alrededor. Luego dispararon los rayos de puro. La energía golpeó la cúpula y se derritió a través de ella como si estuviera hecha de papel. El ambiente dentro de Luna City corrió al espacio y todo dentro comenzó a congelarse y morir. En menos de 5 minutos, 50.000 seres humanos murieron. El ataque fue transmitido en vivo a la Tierra por satélites de noticias. Cada persona en él. El planeta observó cómo sus amigos, familiares e hijos morían en el frío vacío del espacio teñido de ojos. Las imágenes mostraron cuerpos flotando entre los escombros, juguetes congelados flotando entre los escombros y las ruinas de lo que había sido el mayor logro de la humanidad en el espacio. En el barco del Consejo, María Santos vio la misma transmisión con lágrimas corriendo por su rostro. Varios de sus amigos vivían en Luna City. Ahora ellos estaban todos muertos. ¿Entiendes ahora? Preguntó Star. Esto es lo que sucede cuando las especies primitivas tratan de negociar con sus superiores. Ríndete ahora o haremos lo mismo con todos los humanos. Colonia y luego a la Tierra misma. María se secó las lágrimas de los ojos y miró las caras alienígenas alrededor de la mesa. Todos la miraban con satisfacción, esperando que se derrumbara y suplicara misericordia. En cambio, María Santos se levantó y caminó hacia la consola de comunicaciones en el centro de la sala. Ella ingresó un código que la conectó directamente a la Tierra. Esta es María Santos, dijo, con su voz estable y frío. Ejecute el protocolo 7. Todos los equipos se activan de inmediato. Ella se volvió. Volvamos a los miembros del Consejo que parecían confundidos. Tiene 72 horas para retirar a todas las fuerzas del Consejo de Human. Espacie y entregue a los individuos responsables del ataque a Luna City para ser juzgados como criminales de guerra. Este es tú. Solo advertencia. Toda la cámara de consejo estalló en carcajadas. Star se rió tanto. Fue duro que le salieran lágrimas de los 3 ojos. Advertencia. Nos estás dando una advertencia. No tienes barcos, ni armas. Sin energía. ¿Qué crees que puedes hacernos exactamente?
María lo miró con una expresión que hizo que varios concilios. Los miembros dejan de reírse. Estás a punto de averiguarlo. Ella caminó hasta el puerto de atraque, donde su barco estaba esperando. 72 horas. Volvió a llamar por encima del hombro. Úsalo sabiamente. Después de el barco humano se fue. El consejo continuó riendo y bromeando sobre la arrogancia humana. Inmediatamente comenzaron a posicionar sus flotas para un ataque completo en la Tierra. Más de 300 naves de guerra del Consejo comenzaron a moverse hacia el sistema del hogar humano. ¿Cuánto tiempo? ¿Llegar a la Tierra? Sedgar preguntó al almirante Corvus por el sistema de comunicación. 6 días a máxima velocidad. El almirante respondió. Deberíamos esperar a que pase el plazo de 72 horas. No, dijo Vestul. Comienza el ataque ahora. Quiero que todas las colonias humanas sean destruidas y que la Tierra misma sea bombardeada hasta que nada viva en ella. Superficie. Haz un ejemplo que toda la galaxia recuerde. Lo que el Consejo. Lo que no sabía era que los humanos se habían estado preparando para este momento durante meses. Mientras María Santos negociaba en la Cámara del Consejo, los equipos humanos de fuerzas especiales ya estaban en posición en 12 mundos de Consejo diferentes. Naves humanas. Estaban escondidos en campos de asteroides por toda la galaxia. Piratas informáticos humanos se habían infiltrado en la computadora del Consejo. Sistemas durante semanas. En la Tierra, el presidente Chen Wei se sentó en el búnker de comando viendo la cobertura de noticias de Luna City. Su rostro estaba duro como una piedra y sus manos apretadas en puños. Señor General, Rodríguez dijo en voz baja, todos los equipos se reportan listos. Podemos empezar de inmediato. El presidente Chen miró alrededor de la habitación a los líderes militares de todas las naciones de la Tierra. Señoras y señores, el Consejo acaba de hacer la mayor error en la historia galáctica. Piensan que están lidiando con una especie primitiva que se volcará y morirá cuando amenazado. Se puso de pie y caminó hacia la pantalla grande que mostraba los movimientos de la flota del Consejo. Están equivocados. Ellos no son tratar con las víctimas. Están tratando con humanos. Y los humanos se han estado preparando para la guerra desde el día en que fuego descubierto. Ejecute todas las operaciones, ordenó el presidente Chen. Muéstrales lo que sucede cuando matas a nuestros hijos. En toda la galaxia, la guerra comenzó de una manera que el Consejo nunca había experimentado. En el Consejo Home Mundo de Egimon, Prime, la central eléctrica principal, explotó sin previo aviso. La explosión dejó sin electricidad a la mitad del planeta. En Dominion Central, su matriz de comunicación cuántica fue destruida por bombas colocadas dentro del sistema semanas. Antes, en todos los consejos mundiales importantes, la infraestructura crítica comenzó a fallar exactamente al mismo tiempo. Puertos espaciales. Explotó. Las redes de comunicación se oscurecieron y las bases militares encontraron que sus propias armas se volvían en su contra. En el espacio, los barcos de consejo comenzaron a informar de extrañas averías. Sus computadoras de navegación daban direcciones equivocadas. Los sistemas de armas disparaban contra sus propios barcos. Sus sistemas de soporte vital se apagaban al azar. El Consejo había. Nunca luché contra un enemigo que usara sabotaje e infiltración. Nunca se habían enfrentado a oponentes que atacaran objetivos civiles para crear miedo y confusión. Nunca habían encontrado armas que pudieran poner su propia tecnología en su contra. ¿Qué está pasando? Scar exigió a medida que llegaban informes de caos de toda la galaxia. No lo sé, almirante. Corvus respondió, con la voz llena de pánico. Todos los sistemas están bajo ataque, pero no podemos encontrar las naves enemigas. ¿Buscar? Ellos, gritó Vestul. Encuéntralos y destruyelos. Pero los humanos no eran peleando el tipo de guerra que el Consejo entendió. No estaban alineando sus barcos para una batalla honorable. Ellos no estábamos siguiendo las reglas de la guerra civilizada. Luchaban como siempre habían luchado los humanos, con astucia, brutalidad y una negativa absoluta a aceptar la derrota. Las 72 horas. La cuenta regresiva había comenzado, y el Consejo estaba a punto de aprender porque todas las especies en la historia humana que habían subestimado. La humanidad finalmente había sido destruida por ellos. El plazo de 72 horas pasó sin respuesta del Consejo. En el búnker de comando de la Tierra,
El presidente Chen Wei miró el reloj que mostraba exactamente 0 horas, 0 minutos y 0. Quedan segundos. Se acabó el tiempo, dijo en voz baja. Comience la fase 2. El general Rodríguez asintió y habló a su auriculares. Todos los comandantes de flota, este es el comando terrestre. Usted está autorizado a participar. Repito, estás autorizado a. Comprométete. No les muestres piedad. En toda la galaxia comenzó la verdadera guerra. La primera flota importante del Consejo se dirigía hacia la Tierra, liderada por el almirante Corvás en su buque insignia, el Dominio Eterno. Una nave masiva tenía 3 millas de largo y llevaba suficientes armas para destruir un planeta. Detrás, otros 200 buques de guerra del Consejo. Voló en perfecta formación. Almirante, informó su oficial de comunicaciones. Estamos detectando señales extrañas por delante. ¿Qué tipo de señales? Preguntó Corvos. Su rostro escamoso mostraba molestia. Los últimos 3 días de fallas y sabotaje del sistema había puesto nerviosos a todos. Firmas de energía desconocidas, señor. Ellos no son. Que coincida con cualquier diseño de barco conocido. Corvas miró la pantalla principal. El espacio parecía vacío, excepto por las estrellas y algunas asteroides. ¿Está seguro de que hay barcos por ahí? Sí, señor. Estoy leyendo al menos 50 contactos, pero no son apareciendo en escaneos visuales. De repente, el espacio alrededor de la flota del Consejo comenzó a brillar como olas de calor. Aparecieron barcos. De la nada, como si hubieran sido invisibles. Pero estos no eran los vasos humanos primitivos que el Concilio esperaba ver. Las naves humanas eran elegantes y oscuras, cubiertas de extraños ángulos que parecían doblar la luz a su alrededor. Ellos se movieron de maneras que deberían haber sido imposibles, cambiando de dirección sin disminuir la velocidad y acelerando más rápido de lo que podría hacerlo cualquier tecnología conocida. Permitir. Todos los barcos abran fuego, ordenó el almirante Corvos. La flota del Consejo disparó sus armas de energía en las naves humanas. Los rayos pasaban a través de ellos como si no estuvieran allí. ¿Qué tipo de truco es este? Corvás exigió. Su oficial científico estaba estudiando las lecturas con confusión. Señor, las naves parecen moverse dentro y fuera del espacio normal. Nuestras armas no pueden alcanzar objetivos que no estén completamente en nuestro poder. Dimensión. Eso es imposible. Ninguna especie tiene esa tecnología. Las naves humanas comenzaron su ataque, pero no lucharon como cualquier especie civilizada que el Consejo había encontrado. En lugar de haciendo cola para la batalla formal, pululaban alrededor de las naves de Consejo como insectos enojados. Pequeña nave de combate humana, no más grandes que transbordadores, se zambulleron entre los enormes buques de guerra del Consejo. Llevaban armas extrañas que disparaban no energía, rayos, pero proyectiles sólidos que atravesaban la armadura del Consejo como si fuera papel. Cada proyectil se movía tan rápido que golpeó con la fuerza de una bomba nuclear. ¿Cómo penetran sus armas primitivas en nuestros escudos? Corvás gritó. No son armas de energía, señor, respondió su oficial táctico. Están disparando metal sólido e increíbles velocidades. Nuestros escudos están diseñados para detener la energía, no los proyectiles físicos. Naves humanas más grandes abrieron fuego con armas Consejo nunca había visto antes. Rayos de gravedad que aplastaban naves de Consejo como latas vacías. Corrientes de materia exótica. Eso disolvió el metal del casco en nada. Misiles que abrieron pequeños agujeros negros cuando explotaron. Pero lo aterrador no eran las armas. Fue así como los humanos los usaron. Consejo. Las flotas siempre habían luchado con honor y, según las antiguas reglas, los barcos del mismo tamaño luchaban entre sí. Civiles fueron protegidos. Los enemigos que se rindieron fueron hechos prisioneros. Había leyes sobre qué armas se podían usar y cómo. Las batallas deben llevarse a cabo. Los humanos no siguieron ninguna de estas reglas. Las naves humanas trabajan juntas de maneras que parecían imposible. Los cazas pequeños se sacrificarían para dañar barcos más grandes. Los comandantes humanos enviaron a los suyos buques en misiones suicidas para destruir importantes objetivos del Consejo. Usaron sus propios barcos como armas, embistiéndolos en embarcaciones del Consejo a velocidades increíbles.
Almirante, llamó su oficial de comunicaciones. Los humanos son. Transmitiendo un mensaje. Póngalo en la pantalla. Un rostro humano apareció en la pantalla principal. Era una mujer con gris, cabello y fríos ojos azules. Soy la almirante Sarah Chen de la Fuerza de Defensa Terrestre. Has atacado a nuestros civiles y asesinó a nuestros hijos. Nosotros no perdonamos. No olvidamos. Ríndete ahora, o destruiremos todos los barcos de tu flota. El almirante Corvo se rió. Primitivo. Humanos haciendo amenazas. Te superamos en número 4-1. Los números no importan. Almirante. Chen respondió. Olvidaste hacer la pregunta más importante antes de comenzar esta guerra. ¿Qué pregunta deberías tener? Se preguntó por qué una especie primitiva como la humanidad pudo interceptar sus comunicaciones, infiltrarse en sus mundos. Y escóndete de tus sensores durante meses sin que te des cuenta. Colorado sintió un escalofrío correr por su columna vertebral. ¿Qué eres tú? Diciendo, lo hemos estado estudiando durante mucho tiempo, almirante. Sabemos cómo funcionan sus barcos, cómo funcionan sus armas. ¿Y cómo piensa tu gente? No sabes nada de nosotros excepto lo que elegimos mostrarte. El almirante humano sonrió, pero no fue una expresión amistosa. Déjame educarte sobre los humanos. No somos especies pacíficas que casualmente desarrollaron viajes espaciales. Somos una especie guerrera que aprendió a construir naves espaciales. Toda tecnología humana fue desarrollada primero para la guerra y luego adaptada para la paz. Nuestras mentes más grandes gastan su tiempo pensando en nuevas formas de matar a nuestros enemigos. Mientras hablaba, aparecieron más barcos humanos alrededor de la flota del Consejo. Parecía materializarse en el espacio vacío utilizando tecnología que no tenía sentido para los científicos del Consejo. Nos hemos estado preparando para este día desde que detectamos sus señales por primera vez. El almirante Chen continuó. Mientras pensabas que nosotros, si éramos primitivos, estábamos haciendo ingeniería inversa de su tecnología y mejorándola. Mientras pensabas que éramos débiles, nos estábamos infiltrando en tus mundos y estudiando tus debilidades. Mientras pensabas que estábamos desorganizados, estábamos planeando tu destrucción. La flota comenzó a atacar con una precisión coordinada que aterrorizó a las tripulaciones del Consejo. Las naves humanas se movían como si fueran controlado por una sola mente. Sus armas se dispararon en el momento perfecto para abrumar las defensas del Consejo. Las tácticas se adaptaron instantáneamente a cada movimiento que hizo el Consejo. «Esto es imposible», gritó Corvus. «¿Cómo pueden coordinar tan perfectamente?» Su oficial científico levantó la vista de su consola con miedo en los ojos. «Señor, creo que los barcos están controlados por inteligencia artificial. Ninguna especie biológica podría reaccionar tan rápidamente. La IA es prohibido. El Consejo prohibió la inteligencia artificial hace siglos. Los humanos nunca estuvieron de acuerdo en seguir las leyes del Consejo. Señor, a su alrededor, la flota del Consejo estaba siendo destruida sistemáticamente. Naves humanas que no deberían haber sido rival para los dreadnoughts del Consejo los estaban destrozando con armas que parecían provenir de la ciencia ficción. Pero los humanos guardó su ataque más devastador para el final. Almirante Corvus, el almirante Chen dijo. Su voz se transmitía a todos los barcos de ambas flotas. ¿Querías ver tecnología humana? Déjame mostrarte lo que aprendí estudiando a tu gente. Una sola nave humana, más pequeña que la mayoría de los combatientes del Consejo, se mueve hacia él. Buque insignia masivo, dominio eterno. La nave del Consejo disparó todas las armas que tenía, pero la nave humana pareció entrar gradualmente, y fuera de la realidad, evitando todos los ataques. Cuando la nave humana estuvo lo suficientemente cerca, disparó un solo proyectil. El proyectil era pequeño, no más grande que una pelota de béisbol, pero se movía a un porcentaje significativo de la velocidad de la luz. El proyectil golpeó el dominio eterno y lo atravesó por completo. Por un momento, nada pareció suceder. Entonces, la enorme nave del Consejo simplemente se desintegró. 3 millas de tecnología alienígena avanzada convertidas en una nube de átomos. En menos de un segundo, las naves restantes del Consejo dejaron de luchar y comenzaron a retirarse, pero los humanos no. Terminé con ellos. ¿A dónde crees que vas?, preguntó el almirante Chen. Te dijimos que te rindieras.
Huir es no rendirse. Naves humanas que se habían estado escondiendo por todo el sistema aparecieron frente al consejo que huía. Embarcaciones. El mensaje era claro. No había a dónde correr. Nos rendimos, transmitió el almirante Córabas desde su nave de comando de respaldo. Por favor, nos rendimos. Demasiado tarde para eso, respondió el almirante Chen. Tuviste la oportunidad de ríndete antes de asesinar a 50.000 civiles. Ahora puedes experimentar lo que sucede cuando haces humanos. Enojado, la flota humana comenzó a cazar a los barcos de consejo que huían uno por uno. No mataron a las tripulaciones, pero inhabilitaron todos los barcos y tomaron prisioneros a todos los supervivientes. En 6 horas, toda la flota de consejo fue destruida o capturado. 200 de las naves de guerra más avanzadas de la galaxia habían sido derrotadas por 50 naves humanas que tenía el consejo. Los pensamientos eran primitivos. La noticia de la derrota se extendió por la galaxia más rápido que la luz. Por primera vez en miles de años, una flota de consejo había sido completamente destruida. Especies que habían vivido con miedo al concilio por generaciones comenzaron a susurrar sobre los humanos que habían hecho lo imposible. Pero esto fue solo el comienzo. Los humanos tenían mucho más que mostrarle a la galaxia sobre lo que sucedió cuando alguien mató a sus hijos en la Tierra. Presidente Cheney, observe los informes de batalla con satisfacción. ¿Cuántas flotas municipales quedan? 11 flotas principales, señor. ¿Más? Sus fuerzas de defensa nacionales. Bien. Envía órdenes a todos los comandantes humanos. Destrúyelos a todos. Quiero que el Consejo entiendan que atacar la Tierra fue el mayor error que jamás hayan cometido. La verdadera guerra apenas comenzaba, y los humanos estaban a punto de enseñarle a la galaxia una lección sobre el precio de subestimar a la humanidad. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico fue, a diferencia de cualquier reunión en sus 1000 años de historia, la mitad de los asientos alrededor de la gran mesa estaban vacíos. Los líderes que generalmente se sentaban allí estaban muertos, capturados o atrapados en sus mundos de origen por bloqueos humanos. La piel gris de Star parecía casi blanca de miedo. Uno de sus 3 ojos había sido dañado en una incursión humana en su nave personal. La piel morada de Vexatul estaba cubierta de vendajes de cuando las fuerzas especiales humanas atacaron su palacio, en Dominion Central. Esto es un desastre, dijo la consejera Meto, con los tentáculos temblando. 7 de nuestras flotas son completamente destruidos. Los humanos han tomado el control de nuestras principales rutas comerciales. Están bombardeando nuestras bases militares, más rápido de lo que podemos evacuarlos. ¿Cómo es esto posible? Consejero exigido Raston, cuyas características de insecto se contrajo de nerviosismo. Son un planeta pequeño. Somos 12 civilizaciones con miles de años de experiencia. Star tocó la venda que cubría su ojo dañado. Experiencia luchando contra otras especies civilizadas, dijo amargamente. Los humanos no pelean como seres civilizados. Atacan sin previo aviso. Apuntan a civiles. Usan armas. Eso no debería existir. En la pantalla principal, los informes continuaron llegando de toda la galaxia. Las naves humanas tenían. Apareció en el sistema Vega y destruyó 3 bases militares antes de desaparecer. Las principales armas del Consejo. La fábrica de la estación Kepler había sido infiltrada y volada desde adentro. La red de comunicación cuántica seguía inactiva en la mayoría de los sectores, haciendo imposible coordinar defensas. Necesitamos poner fin a esta guerra rápidamente, dijo Vestul. Todos los días. Espera, más de nuestros mundos caen ante los ataques humanos. ¿Cómo propones que hagamos eso? Preguntó Merto. Nuestras flotas no pueden encontrar sus barcos hasta que atacan, y para entonces ya es demasiado tarde. Star se puso de pie, lentamente, haciendo una mueca de dolor por sus heridas. Atacamos la Tierra directamente. Nos reunimos el barco restante que tenemos y destruimos su mundo natal. Una vez que la Tierra se haya ido, los humanos no tendrán más remedio que rendirse. Los otros miembros del Consejo se miraron unos a otros con incertidumbre. Eso significaría alejar nuestros barcos defendiendo nuestros propios mundos, señaló Raston. Nuestros propios mundos ya están bajo ataque, respondió Star. Los humanos han demostrado que pueden atacar en cualquier lugar y en cualquier momento. Nuestra única esperanza es cortar el cabeza de la serpiente.
Consejero Teomar, cuyo cuerpo cristalino tenía varias grietas por un reciente bombardeo humano, activó una pantalla holográfica. Todavía tenemos más de 400 barcos repartidos por nuestros territorios. Si los reunimos a todos en una flota, seguramente los humanos no pueden enfrentarse a tal fuerza. Los humanos destruyeron la flota del almirante Corvás con solo 50 barcos. Martok les recordó que fue un ataque sorpresa. Vestul dijo: «Esta vez estaremos listos para sus trucos. Traeremos nuestras armas más poderosas, nuestros mejores escudos y nuestros naves más fuertes. Ninguna especie primitiva puede oponerse a todo el poder de concilio». La decisión estaba tomada. Dentro 48 horas, las naves de consejo de toda la galaxia comenzaron a reunirse en un punto de parada a 3 sistemas de la Tierra. La flota que se reunió fue la fuerza militar más grande en la historia galáctica. 437 buques de guerra, incluidos enormes dreadnoughts. Eso podría destruir continentes con un solo disparo. Almirante Tal Rex, el mayor comandante militar del Consejo, se paró en el puente de su buque insignia y miró la pantalla, mostrando su enorme flota. «Esto termina hoy», dijo. «Los humanos aprenderán qué sucede cuando los insectos intentan picar a los gigantes». La flota del Consejo saltó al hiperespacio, dirigiéndose directamente a la Tierra. De vuelta en la Tierra, los sensores humanos detectaron la flota masiva en el momento en que se fue. Hiperespacio en el borde del sistema solar. En el búnker de comando, el presidente Chen Wei observó la exhibición táctica, con interés en lugar de miedo. 400 barcos, informó el general Rodríguez. Ellos trajeron todo lo que les quedaba. Bien, respondió el presidente Chen. Eso hará. Esto es más fácil. Señor, ¿deberíamos evacuar a la población civil? Presidente Chen sonrió sombríamente. No es necesario, general. El concilio está a punto de aprender porque los humanos eligieron la Tierra como su mundo natal. La flota del Consejo se movió lentamente a través del sistema solar exterior, sus sensores buscando naves humanas. Esperaban encontrar defensas masivas y últimos puestos desesperados. En cambio, no encontraron casi nada. ¿Dónde están sus barcos?, exigió el almirante Tal Rex. Los informes de inteligencia indicaron que tienen al menos 200 embarcaciones. Estamos detectando solo unas pocas docenas de pequeñas embarcaciones. Cerca de su luna, señor, respondió su oficial táctico, y algunas plataformas orbitales alrededor de la Tierra misma. Tal Rex frunció el ceño. Esto parece demasiado fácil. ¿Están planeando otro ataque sorpresa? No veo cómo, señor. Tenemos todo el sistema bajo observación. No hay ningún lugar donde esconderse una gran flota. La flota del Consejo continuó su avance hacia la Tierra. El planeta azul y verde colgaba en el espacio como una joya, aparentemente indefensos, excepto por un puñado de pequeñas estaciones orbitales. Parecía exactamente lo que el Consejo esperaba. Averigüen cuándo descubrieron por primera vez a la humanidad. Un mundo primitivo con defensas limitadas. Comienza el bombardeo. Almirante Tul, quiero que ese planeta se reduzca a roca fundida en 1 hora. El Consejo. Las naves encendieron sus armas asesinas planetarias. Energía acumulada en cañones masivos diseñados para abrir mundos. Las armas más poderosas de la galaxia se prepararon para convertir la Tierra en una bola de lava sin vida. Luego, espacio alrededor de él. La flota del Consejo de repente se llenó de luz. ¿Qué está pasando?, Tal gritó cuando las alarmas de su barco comenzaron a sonar. Señor, contacto rumbo 047. Múltiples contactos. Están en todas partes. Las estrellas. Ellos mismos parecían cobrar vida. Lo que el Consejo había pensado que eran asteroides comenzó a moverse y desarrollarse en forma masiva. Plataformas de armas. Lo que habían asumido que era espacio vacío reveló cientos de naves humanas que habían sido completamente destruidas. Invisible hasta este momento, la luna de la Tierra se abrió como una flor, revelando que todo el satélite había sido convertido en un arma gigantesca. Las plataformas orbitales alrededor de la Tierra se expandieron en vastas redes defensivas que han estado escondidos dentro de lo que parecían simples estaciones espaciales. Es una trampa. El almirante Tal Rex se dio cuenta demasiado tarde. Todo el sistema es una trampa. Los humanos habían pasado meses preparándose para este momento.
Mientras que el Consejo pensaba que la Tierra era defensivamente débil, los ingenieros humanos habían estado construyendo los más sofisticados. Red de armas en la historia galáctica. Cada asteroide, cada luna, cada pedazo de basura espacial se había convertido en un arma potencial. La flota humana que emergió de sigilo no se parecía a nada que el Consejo hubiera visto jamás. Estos fueron, no los barcos que habían luchado contra el almirante Corvus. Se trataba de embarcaciones más grandes y avanzadas equipadas con armas que desafió toda la ciencia conocida. ¡Abre fuego! El almirante Tal Rex ordenó desesperadamente. La flota del Consejo desató todo lo que tenían. Rayos de energía que podrían derretir montañas, misiles que podrían destruir ciudades, y armas de partículas que podrían destrozar la estructura atómica de la materia misma. El espacio alrededor de la Tierra se iluminó como una estrella como la más poderosa. Las armas en la galaxia se dispararon simultáneamente. Las defensas humanas absorbieron el ataque como si no fuera más que un espectáculo de luces. «Imposible», gritó Tulrex. «Esas armas deberían haber destruido cualquier cosa a su paso». Su oficial científico levantó la vista de sus instrumentos con terror en los ojos. «Señor, los humanos son usando algún tipo de blindaje dimensional. Nuestras armas están siendo redirigidas al espacio paralelo. Esa tecnología no existe. Lo hace ahora. Señor». El contraataque humano comenzó con una única transmisión transmitida a todos los barcos de la flota del Consejo. Almirante Sara. Chen apareció en sus pantallas, pero ella no estaba sola. Detrás de ella había 5 figuras encadenadas, líderes de Consejo que habían sido capturados durante incursiones humanas. Ciudadanos de la galaxia, comenzó el almirante Chen. Estas son las personas responsables del ataque no provocado contra Luna City y el asesinato de 50.000 civiles inocentes. La cámara enfocó a cada prisionero. Vestul, el consejero, quien había ordenado el ataque. Almirante Corvus, que lo había llevado a cabo. Otros 3 líderes militares del Consejo que apoyó la decisión de la autoridad de la Fuerza de Defensa Humana. Y de acuerdo con las leyes de la guerra, las personas han sido declaradas culpables de crímenes de lesa humanidad. La sentencia es la muerte. Las ejecuciones fueron transmitidas. Vive para toda la galaxia. No fue crueldad, fue justicia. Pero el mensaje era claro. La humanidad no perdonó. Los que mataron a sus hijos. Ahora, continuó el almirante Chen, déjame mostrarte lo que sucede cuando llevas un cuchillo a un tiroteo. Las armas humanas abrieron fuego. La luna de la Tierra disparó primero. Todo el satélite latía con energía y un rayo de fuerza pura golpeó el buque insignia del Consejo. El enorme Dreadnought, que habían sido construidas para sobrevivir a las armas de craqueo planetario, simplemente desaparecieron. En un momento estaba allí, al siguiente era desaparecido, dejando solo espacio vacío. Las plataformas de armas de asteroides se activaron a continuación. Rocas que parecían inofensivas se revelaron como impulsores de masas que podían acelerar proyectiles a casi la velocidad de la luz. Cada disparo golpeó con la fuerza de un arma nuclear y dispararon cientos de veces por segundo. La flota humana atacó con armas que parecía provenir de la fantasía en lugar de la ciencia. Cañones de gravedad que colapsaron naves en singularidades. Realidad. Torpedos que borraron secciones de espaceime. Disruptores cuánticos que hicieron que la materia olvidara cómo existir. Pero lo más arma aterradora era la que los humanos habían desarrollado específicamente para este momento. Lo llamaron el protocolo de la humanidad. Las naves humanas comenzaron a transmitir una señal que activaba programas ocultos en la tecnología del Consejo. Durante meses, los piratas informáticos se habían infiltrado en los sistemas de Consejo y habían plantado virus durmientes. Ahora, todos esos virus se activaron una vez. Los barcos de Consejo encontraron que sus propias armas se volvían en su contra. Los 3 meses posteriores a la destrucción de la flota del Consejo en la Tierra, la Gran Cámara del Consejo era un lugar muy diferente. La mesa circular que alguna vez tuvo. Sentados 12 poderosos líderes alienígenas ahora tenían solo 5 sobrevivientes temblorosos. El resto estaban muertos, capturados o escondidos en sus mundos de origen devastados. La cámara en sí mostraba signos de ocupación humana. Guardias humanos se paraban en cada entrada,
su armadura negra y casco sin emociones, haciéndolos parecer la muerte misma. La tecnología humana tenía. Reemplazaron los antiguos sistemas de consejos, y se podían ver barcos humanos a través de las grandes ventanas patrullando lo que había. Alguna vez fue la sede del poder galáctico. Skar se sentó en su silla con los dos ojos restantes enfocados en la mesa. Su otrora orgullosa piel gris ahora estaba cicatrizada y pálida. El vendaje sobre el ojo que le faltaba había sido reemplazado con un metal crudo, parche que les recordó a todos su derrota. Sus manos de 4 dedos temblaron levemente mientras trataba de leer el documentos frente a él. A su lado, los tentáculos del consejero Mere colgaban flácidos de desesperación. Su especie había gobernado 3 sistemas estelares durante 1000 años. Ahora sus militares se habían ido. Sus rutas comerciales estaban controladas por humanos, y sus colonias estaban ocupadas por fuerzas humanas. Los informes de víctimas, susurró el consejero Raston, su voz parecida a la de un insecto apenas audible. 7 millones de militares del Consejo muertos o desaparecidos. 12 flotas principales completamente destruido. 43 bases militares capturadas o bombardeadas en ruinas y bajas humanas. Preguntó Temar. Su cuerpo cristalino ahora mostraba grietas masivas que nunca sanarían. Estimado en menos de 50.000. Total, respondió Reston. La mayoría de ellos eran de Luna City incluso antes de que comenzara la guerra. Los números fueron imposible de creer, pero eran reales. En 3 meses de guerra, la humanidad había destruido el poder militar de 12 civilizaciones antiguas sin sufrir casi pérdidas. No fue una guerra, había sido un exterminio. ¿Cómo? ¿Cuánto falta para que llegue la delegación humana?, preguntó Murdoch. Star miró el cronómetro de la pared. 10 minutos. Dijeron que estarían aquí exactamente a las 14:00 horas. Siempre preciso, dijo Temar. Amargamente. Los humanos hacen todo con eficiencia de máquina. Se abrieron las puertas de la cámara y María Santos entró. Pero ella no era la misma diplomática nerviosa que se había sentado en esta sala meses antes pidiendo algo mejor. Términos. Esta María Santos vestía el uniforme de almirante humano con estrellas en el cuello y cintas en el pecho que la marcó como veterana de la guerra que acababa de terminar. Detrás de ella vino el presidente Chen Wei, el general Rodríguez y la almirante Sarah Chin. No pidieron permiso para sentarse. Tomaron sus lugares en la mesa como si fueran los dueños. Lo que en muchos sentidos hicieron ahora. Caballeros, dijo María Santos, con voz tranquila y profesional. Señoras, gracias por aceptar nuestra invitación para discutir los términos de la paz. Skar casi se ría ante la palabra invitación. Naves humanas rodeaban cada mundo del Consejo. Tropas humanas ocuparon todas las bases militares importantes del Consejo. La invitación había sido entregado personalmente por el almirante Chen junto con una demostración de lo que sucedería si el Consejo se negaba. Para asistir. ¿Cuáles son tus términos?, preguntó Sekar, tratando de mantener cierta dignidad. El presidente Chen abrió un data pad y comenzó a leer. En primer lugar, la disolución inmediata y permanente del Consejo Galáctico como órgano político y entidad militar. Los miembros del Consejo se miraron conmocionados. ¿Quieres destruir toda nuestra civilización?, preguntó Mech. Queremos destruir su gobierno. El presidente Chen corrigió. Tu gente puede seguir existiendo, pero nunca más como una amenaza para otras especies. En segundo lugar, continuó, todos, las fuerzas militares del Consejo entregarán sus armas a las autoridades humanas. Su especie puede mantener una defensa pequeña, flotas para protegerse contra piratas y desastres naturales, pero nada capaz de amenazar a otros mundos. Eso nos dejaría indefensos. Reston protestó. El almirante Chen lo miró con ojos fríos. Serás defendido por la humanidad. Cualquier especie que amenaza con que un antiguo Consejo Mundial nos responda. En tercer lugar, el presidente Chen leyó. Reparaciones por el ataque a Ciudad Luna. Cada especie de Consejo pagará al gobierno humano 1.000 millones de créditos anuales durante los próximos 50 años. Eso arruinará nuestras economías. Temar dijo, deberías haber pensado en eso antes de asesinar a 50.000 civiles. El general Rodríguez respondió sin simpatía. Cuarto, acceso completo a toda la tecnología y ciencia del Consejo. Bases de datos.
La humanidad supervisará el desarrollo de nuevas tecnologías para garantizar que no se utilicen para fines militares. Finalidades. Nos estás tratando como a niños, dijo Star enojado. Los niños no se comprometen. Genocidio, respondió María Santos. Los niños no amenazan con esclavizar especies enteras. Los niños no atacan a civiles. Objetivos para demostrar su poder. El presidente Chen continuó leyendo los términos. Quinto, el establecimiento de estaciones de monitoreo humano en todos los antiguos mundos de concilio. Estas estaciones garantizarán el cumplimiento, con el Tratado de Paz y proporcionar una alerta temprana de cualquier intento de reconstruir las fuerzas militares. Estás hablando de ocupación, dijo Murdoch. Estamos hablando de paz, corrigió el presidente Chen. Durante 1000 años, el Consejo ha mantenido la paz a través del miedo y la violencia. Ahora, la humanidad mantendrá la paz a través de la fuerza y la vigilancia. ¿Y si rechazamos estos términos?, preguntó Starr. La habitación quedó en silencio. Todo el mundo conocía a él. Responde a esa pregunta. Los restos de 400 buques de guerra del Consejo flotando alrededor de la Tierra dejaron muy claro lo que sucedió. A los que se oponían a la humanidad. No te negarás, dijo el almirante Chen en voz baja, porque finalmente aprendiste algo. Que todas las demás especies en la historia humana aprendieron demasiado tarde. ¿Qué es eso?, preguntó Tecmar. Que lo más grande de la humanidad. La fuerza no es nuestra tecnología, nuestras armas o nuestros barcos. Es nuestra absoluta negativa a aceptar la injusticia sin importar. ¿Cuál es el costo? María Santos se levantó y caminó hacia los grandes ventanales que miraban al espacio. ¿Quieres saber por qué? ¿Perdiste esta guerra tan completamente? El concejal no dijo nada, pero estaban escuchando. Perdiste porque hiciste el mismo error que todos los matones en la historia de la humanidad han cometido. Supusiste que el poder hace lo correcto. Pensaste eso porque eras mayor, más fuerte y más avanzado. Podías hacer lo que quisieras con las especies más débiles. Ella se volvió, de vuelta a enfrentarlos. Pero los humanos nunca han aceptado esa lógica. En nuestra historia, hemos luchado guerras contra probabilidades imposibles simplemente porque creíamos que teníamos razón. Nos hemos enfrentado a enemigos con mejores armas, ejércitos más grandes y tecnología superior. Y los hemos derrotado a todos por una simple razón. ¿Por qué razón, Scar?, preguntó. Luchamos más duro que nadie porque nos preocupamos más que nadie. Viste Luna City como una demostración de poder. Lo vimos como el asesinato de nuestros hijos. Lo trataste como una acción militar menor. Lo tratamos como una declaración de guerra contra todo lo que consideramos sagrado. Activan al general Rodríguez. Una pantalla holográfica que muestra el estado actual de la galaxia. Naves humanas patrullaban el antiguo espacio de Consejo humano. Se habían establecido bases en mundos estratégicos. Se estaban fundando colonias humanas en planetas que habían estado vacíos durante siglos. Este es el nuevo orden galáctico, dijo. La humanidad vigilará el Galaxy para garantizar que lo que le sucedió a Luna City nunca vuelva a suceder. Cualquier especie que amenaza a los civiles, esclaviza a otros seres o comete actos de genocidio se enfrentará a toda la fuerza de la justicia humana. Te estás haciendo a ti mismo. Los gobernantes de la galaxia, acusó Raston. No, dijo con firmeza el presidente Chen. Nos estamos convirtiendo en los protectores de la galaxia. Hay una diferencia. El almirante Chen hizo otra exhibición. Este mostraba especies que ya se habían puesto en contacto con la Tierra pidiendo protección humana. 73 civilizaciones diferentes han solicitado unirse al nuevo protectorado humano. Están cansados de vivir en miedo a especies como la tuya. Estas son razas que oprimiste, esclavizaste o amenazaste a lo largo de los siglos. María Santos se explicó. Recuerdan cómo era antes de que existiera el concilio y recuerdan cómo era bajo regla del Consejo. Ahora quieren ver cómo es estar bajo protección humana. El presidente Chen cerró su blog de datos y miró directamente a cada miembro del Consejo. Tiene 24 horas para firmar estos acuerdos. Cualquier especie que se niegue se considerará una amenaza continua para la paz galáctica. Y entonces el señor preguntó, entonces descubrirás qué sucede cuando la humanidad deja de tratar de ser misericordiosa. Los miembros del Consejo se miraron con expresiones derrotadas. Ellos no tenían elección y todos en la sala lo sabían. Firmaremos, dijo Starr en voz baja.
Todos. ¿De ti? Preguntó el presidente Chen. Uno por uno, los miembros restantes del consejo asintieron con la cabeza. Excelente, dijo María Santos. La ceremonia de firma tendrá lugar mañana. Después de eso, serás libre de regresar a tu casa. Mundos y comiencen el proceso de reconstrucción de sus civilizaciones como miembros pacíficos de la comunidad galáctica. Como la delegación humana. Preparado para irse, Star los llamó. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué tipo de galaxia que crearás? María Santos se detuvo en la puerta. El mismo tipo de mundo que creamos en la Tierra después de aprender. Para dejar de pelear entre nosotros. Un lugar donde la fuerza protege a los débiles en lugar de explotarlos. Un lugar donde las diferencias se celebran en lugar de usarse como excusas para la violencia. Un lugar donde los niños puedan crecer sin miedo. ¿Y si alguien amenaza esa paz?, preguntó Tecmar. El almirante Chen sonrió, pero no fue una expresión agradable. Entonces, aprenderán porque todas las especies en la historia humana que nos subestimaron terminaron en los libros de historia como advertencia.